Familia, buenas tardes, bienvenidos a nuestra cita semanal en Gran Vía. Lo primero, decirles, como siempre, que nos pueden escribir a cualquiera de nuestras redes sociales, a nuestro perfil de Facebook, Ceuta Televisión, y al de Twitter, @CeutaTV, y nos van contando, pues, aparte de algo sobre el programa que vamos a abordar hoy, pues, por ejemplo, siempre les invito, ¿verdad?, a que nos digan desde qué parte del mundo nos están siguiendo. Y hoy vamos a hablar de la salud mental. Ayer se celebraba el Día Mundial de la Salud Mental. En Ceuta desde hace algunos años, yo no sé si hablar ya más de día o de mes, porque las actividades empiezan prácticamente semanas antes, y se encuentran en nuestros estudios con nosotros dos buenos amigos que conocen mejor que nadie el mundo de la enfermedad mental y de la salud mental. Anverso y reverso de la misma moneda. Conocen mejor que nadie y además son de los primeros aquí en Ceuta que han, entre comillas, si me permite la expresión, salido del armario, y en numerosos medios de comunicación pues vienen de hace mucho tiempo contando sus propias experiencias. Los dos pertenecen a la Asociación Ceutí de Familiares Enfermos Psíquicos Salud Mental Ceuta, ACFEP. De hecho, uno de ellos, que es el primero que vamos a presentar, creo que durante algunas semanas fue el único caso de presidente de una asociación de salud mental que además era usuario. Don Basilio García Copín, buenas tardes. Buenas tardes, encantado de estar aquí. Igualmente, encantado de recibirte. Creo que eso te duró apenas unas semanas porque al poco tiempo después hubo alguien en otro territorio que también siguió el camino que en cualquier caso abriste tú. Sí, cabe decir que tradicionalmente han sido los familiares de los afectados los que nos han abierto camino en la sociedad a nosotros, pero de unos años a esta parte hay un proceso de empoderamiento en la Organización Salud Mental España, por la cual los usuarios, los afectados por un problema de salud mental, vamos tomando las riendas, vamos tomando protagonismo de nuestras historias. Y dentro de esa filosofía, pues se enmarca mi nombramiento como presidente, o sea, como presidente dirigiendo un órgano de gobierno, digamos. Fui el primero y mi compañero Manuel Movilla, de la Federación Andaluza, también ha sido elegido como órgano de gobierno allí en Andalucía y representa a nuestro colectivo en primera persona. Eso quiere decir que ha cambiado bastante el mundo de la salud mental en España. Es decir, tú mismo lo decías, el empoderamiento de ahora sois las personas que habéis padecido algún tipo de problema de salud mental los que dais el paso hacia adelante y los que, en vez de seguir el camino que os ayuda en vuestros círculos más cercanos, amigos, familiares y tal, sois vosotros los que marcáis ese camino. O los que estáis empezando a marcar ese camino. Sí, porque además yo creo que ganamos en legitimidad en nuestras demandas, pero nunca desligarnos de los familiares, porque a día de hoy todavía prácticamente el 80% de la carga o del soporte que tienen las personas con algún problema todavía son las familias. Es un movimiento de futuro. Poco a poco tenemos que ir ganando ese espacio, pero ese espacio hay que ganarlo pues, con mérito, con trabajo y participando en las asociaciones desde abajo, como yo empecé con un taller de narrativa, colaborando, luego me invitaron a ser vocal, luego fui secretario, es decir, ese movimiento de abajo arriba tiene que ir ganándose poco a poco y el resultado será un movimiento con mucha más legitimidad. Como les decía, Basilio no es nuestro único acompañante. Said Mohamed, bueno, pues es una persona conocida por su pasado como dirigente vecinal en la barriada Príncipe Felipe, y él es usuario de ACFEP. Said, buenas tardes. Buenas tardes, Juanjo. Yo te conozco, vengo hablando contigo de esto hace ya muchos años, y ahora que lo pienso, pensar que alguno de vosotros pudiera llegar a presidir a ACFEP, es decir, el cambio ese de que los usuarios bueno, pues asuman las riendas, como te digo, es bastante, como decía antes Basilio, bastante significativo. No sé a ti qué te parece. Hombre, a mí me parece algo positivo, tanto para nosotros, las personas con enfermedad mental, como para la sociedad en sí, ¿no? Nosotros somos personas que no podemos depender de los demás, y no podemos ser muebles, entonces tenemos vida también. Si tú, por ejemplo, llegas un día y te dicen, mira, tú tienes una enfermedad mental, te toman un tratamiento y hacen por ti las cosas, que vives, no vives, ¿no? Y una manera de vivir es eso, es realizarte, estar, por ejemplo, como estamos nosotros, la asociación, luchando por nuestros propios derechos, porque quién mejor que nosotros sabemos lo que queremos. Si nadie, inclusive los médicos que saben diagnosticarte, saben tratarte y eso, pero los sentimientos y lo que tú quieres, tus aspiraciones, eres tú. Entonces, qué menos que nosotros nos aunemos
para salir adelante y para seguir luchando por eso, por la mejora y la calidad de vida de las personas con enfermedad mental. Hay un cambio semántico que entiendo que tiene, Basilio, bastante más carga de profundidad. Te hemos pasado a hablar de enfermedad mental a salud mental en los últimos años. Sí, ha sido un proceso. Yo recuerdo cuando nació, me llamaron a Madrid en el 2010 para formar un primer comité de usuarios. Decidimos llamarnos Comité de Personas con Enfermedad Mental. 6 años después tuvimos el debate de que era hora de poner en positivo ese término, que es Comité Pro Salud Mental en primera persona. Yo digo que el verdadero cambio se dará cuando la sociedad entienda que la diversidad en la función mental es signo de riqueza. Eso es el lenguaje al que tenemos que aspirar, a ese entendimiento. Y no es fácil, porque muchas veces el propio afectado se limita a sí mismo y ni siquiera él reconoce que tiene los mismos derechos que los demás, porque por ese autoestigma que todavía hay en la sociedad. Cuando lleguemos a ese entendimiento, el lenguaje habrá vencido. Bueno, yo tengo aquí una serie de nombres y me consta que me dejo muchísimos por el camino, como los de Bruce Willis, el actor John Nash, el premio Nobel de Economía, creo que del 78, Cameron Díaz, actriz, Bill Gates, el fundador de Microsoft, el hombre más rico del mundo, o Winston Churchill, el que fuera primer ministro británico. Estas personas, al margen de ser conocidísimas, bueno, pues Willis, por ejemplo, es una persona extremadamente tímida, a pesar de ser actor, lo cual le ha generado un trastorno de tartamudez. John Nash, el protagonista de Una mente maravillosa, ¿verdad? ¿Se acuerdan de aquella película? O mejor dicho, más que el protagonista, el hombre que la inspiró padecía esquizofrenia. Cameron Díaz tiene trastorno obsesivo-compulsivo. Bill Gates es Asperger, tiene el síndrome de Asperger, y Winston Churchill tenía unos capítulos severos de depresión, además en plena Segunda Guerra Mundial. Creo que supo gestionar precisamente aquel conflicto, lo cual, bueno, pues habla... va en coincidencia con aquello, ¿no? Con las peculiaridades, con las potencialidades de la salud mental, ¿no? Sí, los testimonios en primera persona son muy valiosos, lo que llamamos la esfera pública, esos personajes que me has dicho. Eso abre un camino... Y menciono solo a 5. Sí. Podríamos tener... Sí, seguramente habrá más, pero ellos mismos tienen que salir y explicar que no pasa nada, que la superación es posible y que uno siempre está a tiempo de comenzar una nueva vida, con nuevas potencias, con nuevas esperanzas. Y efectivamente, los que tienen un testimonio en primera persona pueden abrirle el camino precisamente incluso a los más jóvenes. Ten en cuenta que prácticamente la mitad de los jóvenes que están teniendo un problema de salud mental no lo comunican por miedo al rechazo. Entonces, el testimonio de esos personajes pueden hacer que se normalice el discurso de la salud mental. Y al estar normalizado, el pronóstico de recuperación será mucho más positivo. Es muy valioso el testimonio de personas de la esfera pública, sí. También hay muchas veces, bueno, pues en la jerga, en el lenguaje diario, determinadas expresiones que desde luego nos favorecen, no aquello de estoy depre, así a la ligera, porque a lo mejor tengas un mal día, por un tema de, bueno, pues porque tengas un problema, bueno, pues estoy depre. Estar depre y tener una depresión, desde luego que no es lo mismo. No, muy distinto, muy distinto. La depresión te condiciona como persona, ¿no? En tu día a día. Una persona con depresión, por ejemplo, queda para salir con alguien y cuando llega el momento de salir no puede. Hay una fuerza que no le permite salir. No es lo mismo que tú estás depre porque a lo mejor te has ido de fiesta o lo que sea y no te has divertido, ¿no? Estoy depre porque no he divertido, estoy depre porque esto... No es lo mismo. Se sufre más con una depresión que estando depre. Eso te lo puedo asegurar yo y te lo pueden asegurar mucha gente que han pasado por eso. Y por ejemplo, yo tengo trastorno bipolar Ahora entraremos en detalle. Entra la depresión, sé lo que es la depresión, sé lo que tiene que salir por obligación simplemente. Cuando no tenía nada que hacer, me quedaba en mi casa y en mi casa pues yo, la familia te veía, pero claro, no molesta. No está molestando, no sale, ¿por qué no sé? No tengo ganas. Ah, bueno, pues déjalo ahí, déjalo tranquilo, ¿no? Y eso es parte de la depresión, entonces la persona no está viviendo ni convive con los demás. Pero cuando vosotros escucháis expresiones como ese estoy depre o está loco, ¿vosotros qué pensáis? Bueno, son términos muy coloquiales que todos hemos utilizado alguna vez en nuestra vida. Yo sinceramente no le doy importancia, porque como has dicho tú, es algo coloquial, es algo que está en el argot, pero son palabras que según a quién te dirige y cómo te dirija, están mal usadas. Claro, bueno, prácticamente todas las palabras. Es así, porque una persona, por ejemplo, con enfermedad mental no está loca. Tiene un problema en la mente que no le funciona bien, de ahí el tratamiento, de ahí la medicación, ¿no?
Sí, como una persona que tiene diabetes, una persona que tiene esta mala del corazón, cualquier otra enfermedad, ¿no? Tiene un tratamiento y se puede llevar adelante, pero está en la persona también. Si tú quieres salir adelante, si tú quieres estar dependiendo solamente de la medicación, te quedas en tu casa, no sales y sigues con las mismas pautas anteriores, antes de diagnosticarte la enfermedad, pues tu vida va a cambiar poco. Pero si tú sales adelante, reconoces que tienes una enfermedad, que estás tomando un tratamiento, con ayuda, por ejemplo, que nosotros hemos encontrado en ACFEP, ¿no? Hemos encontrado una ayuda muy grande, y ya no solamente por el servicio que te da, que ofrece ACFEP, sino por lo que hemos encontrado ahí. Hay personas que están bastante más deterioradas, unas que otras, ¿no? Pero esa humanidad, ese calor, ese abrigo que tú encuentras, el encontrarte tú, por ejemplo, que tú tienes un problema, que esto, y cuando ves que hay gente mucho peor que tú, con más dificultades, tanto en la enfermedad como en la economía, como en el día a día, pues te quedas y dices tú, pues, lo que tengo yo, gracias a Dios, tengo un tratamiento, tengo un apoyo, tengo mi familia y aquí lo que toca es tirar para adelante, luchar y vivir, que de lo que se trata, de vivir. Nosotros tenemos el mismo derecho de vivir que los demás y tenemos las mismas aspiraciones, lo que pasa que la mente, que es la que rige todo el cuerpo y todo el conocimiento, de vez en cuando falla. Entonces esos fallos, en mí, por ejemplo, yo puedo entrarte en una sala y empezar arrinconado y ser el amo de la fiesta, ¿no? Porque me gusta más un cachondeo con un tumpito. Sí. Cuando hace falta. Y cuando no soy una persona seria, que también cuando hace falta, a lo mejor tengo un exceso de seriedad también en ocasiones. Entonces eso es lo que he aprendido con los psicólogos que tenemos en ACFEP y eso, he aprendido a llevarlo, ¿no? A tenerlo ni tan alto, ni tan bajo, ¿no? Ni tan de fiesta que te puede salir, ni tan depresivo que te queda en tu casa encerrado. Y si yo tengo, gracias a Dios, una vida hoy en día normalizada, con bastante gente conocida, además tú me conoces de hace tiempo, y yo creo que yo, con el tema de la enfermedad, yo creo que a mí la enfermedad me liberó. Me gustaría como titular, pero todavía no hemos terminado, ¿no? Eso de la enfermedad me liberó. ¿Cuándo se te manifestó? ¿Cómo? Pues mira, yo estando, como tú bien has dicho, al frente de la Asociación de Vecinos de Príncipe Felipe, pues ahí me surgió la enfermedad. Aparte de eso, yo de pequeño no estudié lo suficiente, no tuve el conocimiento suficiente y me dio por estudiar, por aprender, por leer psicología, filosofía, historia y salí un poquito de la ignorancia. Entonces, entre el estrés que llevaba yo en la Asociación de Vecinos, el conocimiento que exploté y me tuvieron que ingresar en el hospital, y uno de los motivos por los que me ingresaron fue porque cogí mis cositas y me fui a vivir mundo por ahí. Vamos, con un pantalón puesto y un libro o 2 libros que llevaba para aprender tanto religión como idioma. Y me iba, y me rescató mi esposa, fue la que me trajo, y me ingresaron al hospital. Cuando al otro día me desperté, tú tienes trastorno bipolar. Te choca. ¿Y eso qué? Te queda ahí. ¿Yo? No, la expresión que se suele usar, luego tú, luego los demás, yo estoy bien. Eso fue durante el primer ingreso. Estuve tomando un tratamiento que terminé dejándolo, sinceramente terminé dejándolo porque veía que no. Hasta la segunda recaída, que ya pasaron, pues te digo, 2 o 3 años después, que no es sencillo. Y cuando ya tuve la segunda recaída, que me volvieron a decir, oye, tú tienes trastorno bipolar otra vez, digo, 2 veces, la familia lo está pasando mal y aquí el que tiene que cambiar soy yo. Y ya fue cuando me puse las pilas y me tomé el tratamiento, busqué ACFEP, ayuda, porque siempre hay que buscar ayuda. Cuando yo creo que cuando uno no sabe, lo mejor que es buscar ayuda. Busqué ayuda en ACFEP, decidí vivir. Gracias a Dios, mi familia me apoyó de una manera incondicional, te lo digo así. Tampoco me arroparon ni me dejaron tal cual. La persona trabajadora, un padre de familia, tira para adelante, va bien, se toma su tratamiento y ya está. Lo que pasa es que tuve que dejar muchas cosas para que no me estresase. Que una de las cosas que me gustaba era el movimiento vecinal, que me encantaba, lo que hacía, me encantaba el día a día con mis vecinos y eso, pero lo tuve que dejar para no estresarme, para estar equilibrado, como aquel que dice. Basilio, en tu caso, ¿cómo fue? ¿Cómo se manifestó la...? Yo creo que es que me empeñé en una historia, en vivir una historia que no era la mía. Me fui a Madrid a estudiar periodismo, precisamente, y ya el primer o segundo año me di cuenta de que no tenía vocación. Sin embargo, había tantas esperanzas depositadas en mí
que digo, bueno, esto hay que terminarlo como sea. Claro, y como sea no es la actitud de afrontar un estudio universitario. Entonces empecé a vivir una vida muy desordenada, no estudiaba al 100%, me faltaba mucho a clase. Todo esto derivó en una crisis vocacional tremenda. Y lo peor de todo fue no comunicar estos sentimientos y estas emociones a mi entorno, que hubiesen sido la solución. Decirle, oye, mira, padres, me vuelvo a Ceuta a estudiar magisterio aunque sea. Entonces resulta, y es una cosa que uno está desprevenido cuando te ocurre, resulta que debido a la presión mi mente empezó a fallar. Tú no tienes conciencia de ello, no te lo planteas, y al empeorar el pronóstico empiezas a tener ideas delirantes. Empecé a pensar de que yo era una persona que tenía que vivir por los caminos, ajeno a la humanidad, como un ermitaño en el monte. Y esta presión mental derivó en un episodio psicótico, que fueron 2, y efectivamente mi mente se fracturó y terminé en la planta de psiquiatría también, pues con un diagnóstico. Pero a mí me gusta lanzar el mensaje de que el anuncio de una enfermedad mental o de un trastorno mental no es el fin. En ese momento hay que plantearse hacer un inicio nuevo. Y sobre todo tomar conciencia de que la mente es un órgano que puede fallar. Si existe esa conciencia en la sociedad, los pronósticos de recuperación serán mejores. ¿El diagnóstico en tu caso también fue trastorno bipolar o...? No, mi diagnóstico es esquizofrenia, que se caracteriza por eso, por ideas delirantes, vivir un poco en parámetros que no se consideran normales, digamos, de comportamiento, aunque la psiquiatría no es una ciencia exacta, pero si esos síntomas son virulentos, es casi seguro de que sí, de que tu diagnóstico es ese. De tal manera que es que yo desde el año 95 tomo medicación antipsicótica, porque actualmente sí tengo cogida la enfermedad, digamos que estoy ganándole el pulso a la enfermedad, pero tengo que estar siempre vigilante y medicado y tener mis rutinas y redoblar la atención, porque los síntomas están vigilantes y si te descuidas puedes tener una recaída. Mi consejo es vigilante, ten rutinas, enriquece tu vida con experiencias positivas, ve a la asociación, habla, comunícate, expresa tus emociones y todo eso hará que tu salud mental vaya para arriba y tu autoestima también. Bueno, y canalízalo porque, por ejemplo, en tu caso creo que no sé si seguirás practicando el tenis de mesa. Sí, bueno, yo después de un año y medio de aislamiento total, porque con el disgusto del diagnóstico, con las primeras medicaciones, con la confusión, con el rechazo ambiental que hay hacia la enfermedad mental, pues digo, yo me quedo en mi casa escuchando música aquí, que tengo los gastos cubiertos, digamos, pero claro, eso es una irrealidad. Al año y medio estaba a punto de explotar y dije, bueno, todavía no tengo trabajo, no tengo una rutina, no tengo responsabilidades, pero por lo menos voy a salir a hacer deporte. Y coincidió por esa época que salió la Federación de Tenis de Mesa, que era mi vocación de juvenil, y me puse a entrenar como un loco 5 o 6 horas diarias. Y entonces yo he dedicado al deporte 11 años de mi vida, como tú has dicho, al tenis de mesa. Y el deporte es fundamental, o sea, yo lo recomiendo total para fortalecer la mente. De hecho, ayer una de las ponencias en nuestras jornadas fue cómo influye el deporte positivamente en la salud mental, porque es que incluso podemos segregar de forma endógena endorfinas, que por lo visto son los mensajeros de la felicidad. Es decir, el deporte por naturaleza te hace feliz y te hace fuerte mentalmente, es mi testimonio. La familia, vosotros lo habéis dicho, ¿no? Un papel esencial. Tú dices que encontraste un gran apoyo en la familia. Basilio cuenta que quizás si se hubiera dirigido antes a su entorno familiar diciendo que, bueno, pues que aquello en lo que estaba embarcado no le gustaba, bueno, pues las cosas hubieran sido de otra manera. Pero también no solo necesita concienciarse la persona que tiene enfermedad mental, sino la familia, ¿no? Es decir, es mi padre, es mi amigo, es mi hermano, no es un bicho raro, sino hay que ayudarle. Ese proceso también entiendo, Sai Basilio, que tiene ciertas complejidades, ¿no? Que la familia, no solo que la asimile el propio enfermo, sino también el entorno, ¿no? Hombre, mucho más, vamos, yo en este caso, vamos, el que padece la enfermedad, como dice, el que la lleva. Pero la familia que no padece ninguna enfermedad y tiene que estar conviviendo con una persona enferma, tiene que concienciarse de que tiene una enfermedad y de que se le puede echar una mano, pero sin arroparlo tanto como ten cuidado no vaya a hacer esto, ten cuidado no hacer esto. No, a mí mi familia me dejó una libertad de ser yo mismo.
Sí, de ser yo, de poder salir, de poder entrar. Y sí, yo nunca dudé de que mi familia me estuvieran vigilando, me estuvieran cuidando más de la cuenta. Me apoyaron, entendieron que tenía una enfermedad mental, de que yo necesitaba unas pautas y respetando mis pautas, respetando mi enfermedad, pues, tuvimos una convivencia muy buena. Yo me he apoyado mucho en mi mujer, porque sinceramente es la que encuentra uno al lado suyo, que es tu pareja, y como estábamos en aquellos tiempos, que ella también tenía otros problemas con familiares y eso, que tenía otras enfermedades, la mujer lo llevó muy bien. Me ayudó mucho, independientemente de lo que tenía que hacer y eso. Entonces, para mí fue un alivio que no estuvieran ni obligándome a hacer cosas que yo no quisiera, ni estar encima mía, ni nada. Entonces yo me liberé y yo tuve mis propias decisiones. Y eso fue lo que me ayudó y lo que hoy en día me ayuda. Mis hijos, por ejemplo, hoy en día están en el instituto, ¿no? Y a lo mejor entre niños hablan de trastorno bipolar, o sea, están locos, están no sé qué. Y dice, para, que mi padre tiene trastorno bipolar y eso. Y es lo que me gusta de mi familia, que no tienen prejuicios al decir que yo lo tengo, de la enfermedad. Porque es una enfermedad como otra cualquiera. Yo no me tengo que avergüenzar de lo que padezco, un padecimiento que tengo, que es una cosa de la naturaleza que me ha dado, digo, vamos, ¿por qué? ¿Por qué tengo que tener miedo de que me señalen por la calle? Mira, ¿qué etcétera? Mira, el problema es de la persona que se ríe, de la persona que no entiende, y yo creo que eso lo hace la ignorancia. Entonces, a toda la gente de Ceuta que quiera saber de la enfermedad mental, es fácil. Hoy en día tenemos medios para saber y conocer lo que es la enfermedad mental y cómo puede llevar a nuestros familiares, a nuestros amigos en estos casos también. Entonces, la sociedad tenemos que cambiar un poquito respecto a las personas con enfermedad mental. O sea, que en tu caso el apoyo familiar es fundamental también, ¿no? Sí, el entorno... ¿Y cómo digiere también tu familia? Sí, el entorno de afecto es fundamental. Y tengo que decir que mi familia, yo creo que en el fondo sabía que yo terminaría remontando. Lo que pasa es que el tiempo pasa lento y me han visto muy deteriorado y he visto cómo sufrían, a pesar de que querían ofrecerme una sonrisa. Evidentemente... pero ¿qué pasa? Que eso quiere decir que ahora que tengo una vida normalizada, pues percibimos la felicidad con mucha más fuerza. Ahora hemos tocado tanto el suelo que ahora ante la normalidad somos felices, ¿no? Y tengo que reconocer que mi familia se ha portado estupendamente. La reflexión que hago es, bueno, ¿y qué pasa cuando encima tienes un problema de salud mental y no tienes esa familia? Era la pregunta que os iba a hacer ahora, pero bueno. Claro, pero es que ahí es donde entra la sociedad. Entonces, es por eso hay que hacer una sociedad de acogida para gente que tiene un problema de salud mental y no tiene ese soporte de afectos que he tenido yo. Y por eso es importante crear en la sociedad una conciencia colectiva sobre los problemas de salud mental para que gente que vive esa realidad sienta el apoyo, no tenga miedo a salir a la calle, a buscar un proyecto de vida independiente, que no se aísle en su casa. Si procuramos ese ambiente de acogida, la salud mental es pan comido. Bueno, profesionalmente, tú eres operario de servicio de limpieza, Basilio. ¿Tú profesionalmente ahora mismo? Sí, bueno, yo todos los días, mi orgullo es que he conseguido un puesto de auxiliar administrativo en la administración de Ceuta. Y ese es mi norte y lo que me da fuerza para hacer el resto. De acuerdo. Bueno, pues enhorabuena, no sabía de tu situación laboral en la actualidad. No sé si vosotros estabais en situación de desempleo cuando se os produce, cuando se manifiesta la enfermedad, si temisteis que aquello, siempre ha sido complicado encontrar un trabajo, os pudiera ser un obstáculo añadido, si visteis cierta reticencia a la hora de encontrar un puesto de trabajo. No, vamos a ver, yo estaba en situación de contrato sí, contrato no. Yo estaba estaba contratado, pero no me afectó para nada. No tuve ese problema o ese pensamiento. Yo cuando me afectó la enfermedad, lo primero que pensé en recuperarme. Ponerme en manos de los profesionales, recuperarme. De la empresa, sinceramente, no hubo problema. No, las bajas respectivas, todo justificado y eso, pues tampoco estuve mucho tiempo de baja. Tampoco, porque uno de mis puntos fue querer trabajar. Seguí adelante, porque a mí me ofrecieron ayuda social y eso, por discapacidad y todo eso, y yo preferí trabajar. Porque yo creo que es algo que dignifica a la persona y aparte de eso, una persona sin trabajo y sin nada, imagínate, una enfermedad, no tengo nada que hacer, mucho tiempo libre, me quedo en mi casa encerrado y esto, pues es lo que te perjudica realmente. Por eso las personas con enfermedad mental lo que necesitamos es desarrollarnos,
Si estar en la sociedad, ser activos, son personas activas, no podemos encerrarnos en la casa y dejar que nuestra mente juegue con nosotros. Nosotros tenemos que salir sí o sí. Es difícil evitar esa tentación, ¿eh? La de... Hombre, la comodidad del sofá y del colchón, y además ya yo digo... Y encima con el sueldo o con un ingreso... Un ingreso, es que tú tienes un ingreso que tampoco te va a sacar de mucho. El ingreso por ayuda o lo que sea, no te va, o te refieres al trabajo. Porque me refiero que es difícil claro, coger el camino, quizás. No, más difícil. Yo digo que las personas, por ejemplo, que tienen una enfermedad o lo que sea y tienen una carencia económica dentro de sus casas, es más difícil. Una persona que ignora, por ejemplo, las soluciones que hay, las ayudas que hay, le va a costar más. Luego, si adquirimos unas pautas que son negativas para el cuerpo, es decir, no sé, sedentarismo, si tiene algún clase de vicio, por ejemplo, alcohol o droga, eso perjudica mucho, eso mata a la persona, vamos, tenga una enfermedad o no tenga una enfermedad, eso es así. Eso sirve para todo el público. Basilio, me pregunta, la inserción laboral, en tu caso. Bueno, en mi caso, yo era estudiante, 24 años, pues en ese momento lo que me planteo es primero recuperarme, me planteo el no sufrimiento, los síntomas son tan dolorosos que ahí no te lo planteas, ¿no? Luego más tarde evidentemente sí, y uno lo intenté con el tenis de mesa, logré, no es un modo de vida, no te da, pero por lo menos tenía unas rutinas, tenía un sentido de la responsabilidad que también ayuda a la autoestima. Pero aquí quería comentar que precisamente ya dentro de lo que es el movimiento asociativo que yo represento en Ceuta, una de las máximas demandas que tenemos es precisamente esa, que los tratamientos vayan más allá de lo que es la medicación. Los tratamientos de recuperación tienen que contemplar el rol social del individuo, porque el individuo es un ser social y solo en el rol social encuentra su equilibrio psíquico. Es decir, no se puede separar un individuo de su rol social o de su trabajo. Tiene que ir unido, si no la salud mental no ocurre. Entonces, demandamos que los tratamientos contemplen la proyección social del individuo. Muchos no lo consiguen. Muchos se quedan por el camino, parece que empiezan a levantar. Hemos mencionado antes algún caso de algún conocido en común, ¿verdad? Lo hemos mencionado en Petit Comité y no lo vamos a hacer aquí. Vosotros cuando veis que alguien abandona el tratamiento, vuelve a recaer y tal, ¿cuál es la sensación que tenéis? Hombre, cuando más conoces a la persona, te queda como impotente, ¿no? Viendo que esa persona puede tener un cambio, puede tener una vida mucho más enriquecedora, mucho más positiva. Luego son gente porque yo he conocido a gente que son muy inteligentes. Yo te puedo decir que yo tengo amigos que son muy inteligentes y se han dejado. Y la pena es que son personas que pueden aportar mucho a la sociedad, desde la inteligencia que tienen. Si tienen un conocimiento y unas actitudes que más quisiéramos más de uno tenerlas, ¿eh? Te lo digo sinceramente, lo que pasa es que, claro, al retraerse, al quedarse encerrado en su casa, al pasotismo de decir, bueno, pues yo me quedo con el medicamento y no quiero saber nada de la vida, no quiero saber nada, una rutina de encerrar, estar encerrado en su casa, la tranquilidad, la relajación, para no estresarse. Yo creo que cualquier persona se estresa. Sí, ¿no? Cuando tú vienes aquí, tienes un programa importante, una personalidad que importa, tú vienes un poquito más estresado. ¿Cómo es el caso de hoy? No, hombre, el caso de hoy, gracias, pero no llegamos a tanto. Hay gente por encima nuestra, pero mucho más. Juanjo, que no me líes, que te digo que es una pena porque la has conocido y sabes que tienen potenciales para dar mucho a la sociedad, es decir, ofrecer a la sociedad inclusive. Y te quedas tú y dices, bueno, ¿qué le vamos a hacer, no? Es una pena, intenta ayudarlo, intenta convencerlo, pero si de alguna manera en ese momento vosotros valoráis, o ante esas circunstancias valoráis más vuestro propio camino, es decir, el haber salido de la enfermedad, el haber normalizado o haber vuelto a la normalidad de vuestras vidas, cuando dice, mira, yo he conseguido lo que por desgracia este hombre o esta mujer no ha terminado de conseguir. Sí, bueno, precisamente yo la fuerza que saco dentro de esta historia que vivo con el activismo en salud mental es mi testimonio. O sea, yo el testimonio que llevo es que la esquizofrenia no está escrito en ningún lado que te haga discapacitado para afrontar una vida normalizada. Dicen los estudios que es una de las enfermedades más discapacitantes, pero no está escrito en ningún lado. Entonces mi testimonio es
que si uno saca fuerza interior, uno le mira a la cara las limitaciones, verá que son como espejismos, que se pueden vencer, que el espíritu de superación lo puede todo. Ese es mi testimonio. Bueno, de hecho me invitaron el día 28 de septiembre, estuve en un congreso en Huelva, me invitaron precisamente en una mesa que se llamaba ¿Y si te dijeran que puedes?, precisamente para expresar que uno se puede recuperar incluso de una esquizofrenia. ¿Qué tal fue por Huelva, por cierto? Bueno, me acogieron estupendamente, fue un día y medio, pude expresarme ante un auditorio de gente ávida de conocimiento y llevar mi testimonio de recuperación. Compartí la mesa con el creador de Al filo de imposible, que han hecho un documental sobre superación, han cogido a unas personas afectadas de la Asociación del País Vasco y han escalado el Naranjo de Bulnes. Es una metáfora perfecta de lo que es encaramarse a la sociedad cada día con un diagnóstico grave. O sea, se puede, o sea, si te lo planteas, si te entrenas, si buscas en tu interior esa fuerza, es posible. O sea, y sobre todo vence el aislamiento y las limitaciones no están escritas en ningún lado. Hace poco, lo recordaba Juan Rada, maestro de periodismo, de periodistas en España, uno de los directores de la mejor etapa del mítico diario El Caso, el suceso que ocurrió en 1976 en Bilbao. Se llamaba, lo conocían como El Rubio, era un chaval de 20 años al que le dijeron que se tenía que venir a hacer la mili a Ceuta. Y bueno, aquello le derivó en un brote que acabó matando a su madre con el motor de un vehículo. Esto ocurrió en el 76, y luego tenemos también otros casos como el de José Antonio Rabadán, ¿no? Aquel chaval de Murcia que degolló a toda su familia con una katana. Bueno, son casos que surgen pero que estigmatizan y que son quizá otra cuesta añadida por dos motivos. Primero, por la gravedad de los casos. El ser humano siempre se impresiona más por los hechos en negativo que en positivo, y segundo por el tratamiento, y aquí os voy a pedir / exigir que seáis sinceros, que muchas veces damos los medios de comunicación a la enfermedad mental, que a veces no es el adecuado. Hombre, yo te agradezco la puntualización que has hecho tú mismo, no es el adecuado. No es el adecuado porque ha habido mucha gente sin enfermedad mental que han matado muchísima más gente. Según estadísticas, de Interior de hace algunos años, el 1% de los crímenes en España eran por enfermedad mental, y el 80% de los autores de los crímenes que sí pertenecían al espectro de la enfermedad mental no estaban diagnosticados o no seguían el tratamiento. Esa es una. Luego hay que mirar lo que había dentro de ese cuadro, ¿no? Antes de eso, entre la familia. No es excusa, para mí no es excusa, matar a una persona no es excusa, pero claro, si una persona está estresada, tiene una enfermedad mental, son acondicionantes para explotar. No ha pedido ayuda, es ignorante de lo que tiene, porque a mí me dio por salvar el mundo, a mí no me dio por matar a nadie. A este hombre le dio por ir de anacoreta por el mundo, no le dio por matar a nadie. A gente que yo conozco le dio por hacer cosas que no tenían que ver nada con la violencia. Sí, estamos hablando de nosotros. Que una persona de cada 1000 o de cada millón cometa un crimen y se la achaque a la enfermedad mental, yo creo que está mal visto. Luego, claro, es que prevalece, por desgracia, el titular aquel del esquizofrénico asesina a la madre, se pasea por la cabeza por el pueblo. Soy así de crudo porque se puede leer, se puede consultar. Sí, se apostilla. El homicida tenía trastorno mental. Y claro, es una imprecisión tremenda. Porque no sabemos si estaba... No, lo primero porque nos estamos refiriendo, al decir que tenía trastorno mental, las personas con trastorno mental, diagnóstico más o menos grave, pongamos son 1 millón en España. Te estás refiriendo, estás estigmatizando a 1 millón de personas respetables, dignas, como el que más, y estás estigmatizándolas. Entonces, lo primero, si quieres dar esa noticia, tiene que haber alguien que relacione científicamente el hecho violento con el diagnóstico. Si no, no es información veraz. Y hay que tener mucho cuidado por eso, te estás refiriendo a 1 millón de personas. Y por otro lado, que decías, puede ser que esa persona tuviera un desequilibrio porque no estaba atendida, o porque tenía otras causas, por ejemplo, drogadicción, familia desestructurada. Hay que analizar muy bien las causas y ver si la relación científica entre el hecho violento y la enfermedad es así. No se puede apostillar a la ligera porque te estás refiriendo a 1 millón de personas, muy respetables y muy dignas. Y luego, claro, hay que preguntarse, o sea, el titular correcto sería el homicida tenía una enfermedad mental que no estaba siendo tratada, o que a lo mejor no había sido diagnosticada.
sí, o no le había sido diagnosticada. Yo creo que la noticia no debería ser esa. La noticia debería ser una persona ha asesinado a una persona. Punto. Independientemente, porque a lo mejor hay asesinos que están malos del corazón, hay asesinos que son diabéticos y no se apuntilla que son y el problema que tenemos nosotros la sociedad. ¿Cómo queremos quitar un estigma? Una persona que siempre hemos sido maltratada por la sociedad, porque hemos sido, la historia lo dice, ahí están las pruebas, yo no me invento nada, Sí, sí. que sigamos siendo maltratados por puntualizaciones pequeñas, cuando hoy científicamente se sabe que no es la enfermedad la que te invita a matar o a hacer cosas, es la actitud, lo que tú eres como persona. Hay gente muy normal y muy sencilla que han sido los peores asesinos de la historia y la han estudiado y no tenían ni enfermedades mentales ni nada, pero eso no es noticia. Eso no es noticia y eso es lo que nos duele a nosotros, pero no a mí, como Simon Amelarbe, ¿no? A las personas con enfermedad mental, que nos estigmatizan. A mí me da lo mismo que digan lo que quieran de la enfermedad mental, personalmente. Yo voy por la calle y a mí no me importa decir, mira, yo tengo trastorno bipolar. Porque me conozco, quien me conoce sabe quién soy, sabe cómo actúo, sabe que no voy... Pero la mayoría de la gente, tú le dices que esta persona con enfermedad mental ha matado o lo que sea, pues cuando tú dices, oye, yo tengo una enfermedad mental, pues ten cuidado, vaya a sacar un cuchillo, y te quedas tú, yo me río, sinceramente. Sí, esos son los mitos Pero que hay. son mitos que no infundados. Son mitos que la sociedad y los medios de comunicación en su responsabilidad que tienen como agente didáctico de la sociedad. Ahí habría que aprovechar y introducir elementos de juicio precisamente en contra de ese tipo de valoraciones. Es decir, los medios y la sociedad tienen que hacer una labor pedagógica porque el estigma nos afecta a mucha gente. Nosotros tuvimos, por desgracia, también hace algunos años un caso en la barriada de San Amaro, Sí. creo que hará 6, 7 años, no recuerdo exactamente. También un caso muy parecido, ¿no? De una enfermedad mental que no estaba o diagnosticada o no estaba bien tratada y bueno, pues derivó en... O sea, es que la sociedad moderna puede haber cosas extrañísimas, claro, pero hacer categoría de una cosa cada 3 millones de casos, que haya un caso, hacer categoría de eso, es que te está llevando por delante a un colectivo y la dignidad y la proyección de futuro de un colectivo. Entonces, entre todos tenemos que vencer al estigma, porque el estigma es una actitud instintiva. La actitud más evolucionada, un lenguaje más evolucionado sería la comprensión, la paciencia. Entonces tenemos que tirar más de esos valores que no de el homicida tenía un trastorno mental. Yo creo que ahí es un terreno que no nos lleva a ninguna parte y tenemos que enriquecer a la sociedad y decir que somos un colectivo de gente con muchas ganas de participar en sociedad, que somos simpáticos, que valemos, que tenemos nuestras potencias y que queremos que se respete la diversidad incluso en la función mental. O al menos después, si se dice que el homicida tenía un trastorno mental, después que alguien aparezca diciendo que había algún fallo en el tratamiento de esa persona, es decir, que o no lo seguía para especificar que, Sí. Bueno, si hubiera un detonante, expresamente... Bueno, Sí, pues que sí, la información, si se llena con datos fiables, con datos científicos, pues a lo mejor las respetamos, pero a día de hoy no estoy viendo yo ese patrón de comportamiento cuando sale este tipo de noticias que no nos gusta nada, sí, evidentemente. claro, no nos gusta a nadie, afortunadamente son muy pocos casos, ¿no? Yo Claro, no sé si tú manejas por eso te mejor digo. las estadísticas de interior en relación a la crisis. Pues sí, a lo mejor un 1%. Un 1% era Que es que nadie el está último dato libre. que yo manejo, que es de hace Y también algunos hay años, otro la verdad. razonamiento de que una persona, antes que tener un diagnóstico o no, es buena o mala. O sea, la conciencia del bien y el mal es anterior a si tienes un diagnóstico o no. Claro, Entonces, que el diagnóstico no Es mucho más sencillo que eso, Juanjo. Yo lo veo así. Hubo hace también unos cuantos años que tuvo también un asesinato, no me acuerdo dónde ahora, ni el nombre siquiera, que es lo malo que tengo, que fue una mujer acusada de asesinato y la linchamos, y la encarcelamos y la estigmatizamos a la mujer. Y los medios de comunicación, vamos, hicieron con ella un destrozo que no vea. Y luego resultó que la mujer era inocente. Y vive en Londres ahora mismo. Y vive en Es Londres. el caso Balinkoff. Balinkoff. Ahora, ¿quién, esos años que esa mujer tenía de desesperación, depresión, tú te crees que esa mujer a lo mejor no ha podido pasársele por la cabeza cometer realmente algo? ¿Quién le devuelve eso ahora? Si señalamos rápidamente con el dedo.
Toda la sociedad la señalamos con los dedos, porque nos lo pusieron ahí, es que nos lo pusieron. Sí, porque además aquel caso reunía varios requisitos para el morbo tremendo. Claro. Se especuló con Caricia Hornos, que era como se llama esta mujer, podía tener una relación sentimental con la madre de la chica, Sí. de Baninkoff, y luego resultó que el presunto, el asesino, era un tal Tony Alexander King, que era un pederasta británico que vivía en España con una identidad falsa y que en poco tiempo, bueno, pues nos dejó un par de asesinatos en la zona de la Costa del Sol, ¿no? Ahora quién le... No, y ahora, por ejemplo, tú imagínate que ahora pues, le hacen un análisis que fue lo que ocurrió. Y está malo, tiene una enfermedad mental. ¿Y la causa por qué este hombre asesinó una enfermedad mental? No. ¿Esta mujer que crucificamos tiene una enfermedad mental? Tampoco. Entonces, ¿por qué decimos que la causa es la enfermedad mental? No. Yo, por ejemplo, yo tengo una enfermedad mental. Yo no estoy tomando un tratamiento diagnosticado por el médico, que no, me la ha quitado, me la ha retirado, no me controlo y eso me la ha retirado, ¿vale? Si yo tuviera que tomar un tratamiento y yo tuviera mi película en mi cabeza, engañar a la sociedad, yo puedo engañar a la sociedad. Y no es porque yo tenga una enfermedad mental, porque yo a lo mejor ya soy, ya de por sí, violento. Una persona, por ejemplo, que tuve que le pegar a un chiquillo de pequeño, pues esa persona tiene una actitud que no es buena para la sociedad. El día de mañana va a ser una persona violenta. Una persona que le pega a un animal, que mata a un pájaro, que mata a un gato. Escúchame, y que no va de cacería, que no tiene que cazar, que no se lo va a comer. Esa persona va siendo agresiva. Está teniendo una actitud agresiva, muy agresiva. Y si sigue así en la vida, pues quizás el día de mañana pueda matar a alguien, porque ya lo tiene los genes. Ya lo tiene, lo va criando. El día de mañana, por lo mejor explota, le pasa algo. No, es que tiene una enfermedad mental. Él causa de ese asesinato. Bueno, y perdona que te diga, tú has nombrado a mucha gente famosa con enfermedad mental. Hay mucha gente que han hecho historia y han dejado muchas huellas muy bonitas y han hecho muchas cosas buenas por la humanidad. Cuando hablan de esa persona, de ese genio, dicen que tiene una enfermedad mental. Sin embargo, era un poco lo que voy a comentar ahora. Que lo destaquen, a ver. Se ha estudiado en muchas ocasiones el comportamiento de algunos de los tipos más despreciables de la humanidad y no se ha detectado que tuvieran ningún tipo de enfermedad mental. Es decir, el mal existe porque existe. Y punto. Es decir, es inherente al ser humano. La conciencia del bien y del mal es anterior. O las personas malas lo pueden ser por naturaleza, de nacimiento. Criadas en buenos entornos, con buenos estudios, buenas familias estructuradas. Bueno, y sin embargo, por ejemplo, un tipo que responde a estas características era alguien que, bueno, pues yo creo que mencionar solo a Joseph Mengele, a todos se nos ponen los vellos de punta, ¿no? Claro. Y era un tipo brillante académicamente, lo que pasa es que, bueno, que después ese brillo lo empleo para lo que lo empleo, pero... Sí, a nosotros solamente nos queda crear una sociedad que eduque en valores y que sea rica y que tenga espíritu de superación y todo tipo de valores al alza, autoestima, que sean fuertes, que se empoderen, son valores que hay que transmitir y eso es... Ajá. 25 años ya de ACFEP. Fíjate, sí, es verdad, ha pasado el tiempo. Yo recuerdo, primero cuando deambulaba por las calles todavía sin tener muy claro mi futuro, que mi madre se empezó a reunir en una sala de juntas prestadas con otras madres, otros padres, a ver qué hacemos con nuestros descendientes, ¿no? Preocupados siempre por el futuro nuestro, en una sociedad tan cambiante, tan competitiva, ¿qué va a ser de los nuestros, ¿no? Ahí nació ACFEP, en una sala de juntas prestadas. Luego nos fuimos a los bajos de la Marina, donde empezaron a crecer nuestros programas de atención. Y allí estamos agradecidos, era un espacio, pero las condiciones no eran las adecuadas, ¿no? Y poco a poco peleamos y hasta vernos hoy día en los locales de la Plaza Vieja, donde seguimos peleando con nuestros programas, nuestros técnicos están más a gusto, nuestros usuarios están más a gusto y seguimos en esa lucha que es la calidad de vida de las personas con un problema de salud mental. ¿Cuánto tiempo lleváis vosotros vinculados de alguna manera a CFEP como Yo recuerdo, un amigo mío estaba haciendo una prestación en los bajos de la Marina y sabedor que yo era un poquito aficionado a la escritura, me ofreció hacer allí un taller de narrativa, entonces aparecí, me parece que eso estamos hablando del 2006-2007, esa es mi trayectoria, de 2006-2007.
y tengo que decir que fue una experiencia enriquecedora porque la humildad de los usuarios no tiene fin y rápidamente me consideraron como un profesor. Yo que era un aprendiz me consideraron, y entonces mi autoestima subió exponencialmente. Siempre lo digo, además el sentido ese de la responsabilidad de guiar a gente, pues también influye en tu fortaleza mental, y de ahí fue cuestión de entrar en el órgano de gobierno, de ahí fui a representar a Ceuta al Comité de Madrid, hasta el día de hoy, que estoy salvaguardando la actividad de la asociación, muy contento con mi equipo técnico y con los usuarios que allí estamos. Ajá. ¿Tú llevas vinculado, lo dijiste antes, desde el primer momento a CFEP o...? Yo no, yo creo que llevo vinculado creo que alrededor del 2008 o algo así, que fue el primer videoforum de ACFEP que tú estabas participando, sí. Ahí era uno de los ponentes, y ahí fue cuando ya conocí yo a CFE y entré a CFEP. Mi médico me dijo que yo no estaba para ACFEP, y yo agradezco hoy por día, agradezco no haberle hecho caso. Porque la verdad a mí ACFEP me ha enriquecido mucho por lo que dice Basilio, ¿no? La humanidad que encuentra ahí con los usuarios, lo que yo he aprendido, a mí mi vida creo que se ha enriquecido mucho en eso, ¿no? Porque yo he luchado mucho, he hecho muchos trabajos sociales, pero como ACFEP, la verdad, a mí me ha abierto otro mundo, un mundo de conocimiento, un mundo de entre comillas, ser buena persona, atender a los que realmente le hace falta, porque las personas con enfermedad mental, el que tiene familia está atendido. Bien o mal está atendido, pero el que no tiene familia, nosotros también creemos que nos jubilamos, que nos hacemos viejos, y lo que estamos luchando es para que el día de mañana la sociedad tenga un sitio, un espacio donde las personas con enfermedad mental que no tengan ayuda, que no tengan a nadie, tengan un espacio, que no tengan que estar tirados en la calle, que no tengan que estar, yo qué sé, es que hay que vivirlo. Yo digo una cosa, yo no sé si la gente si habrá dormido alguna vez, se ha quedado tirado un día, que no sale el barco, que perdió el avión, y es un día. Imagínate tú una persona, una enfermedad mental, sin tratamiento, sin nada, la intemperie, el otro que te insulta, el otro que está aburrido y te quema, que también ha pasado, que no lo cuentan, pero sí. Yo creo que yo, por ejemplo, cuando a mí me dijeron que tiene una enfermedad mental, te lo digo sinceramente, yo me libré, porque yo antes no me entendía cómo era, y cuando ya entendí todos mis problemas con la gente, no eran problemas, sino era la comunicación, ¿no? Yo sinceramente, yo hoy en día tampoco a la humanidad, y perdona que me hayas desviado, a la humanidad no la entiendo. Tenemos leyes, tenemos normas que cumplir, y sin embargo hacemos lo contrario. Estamos viendo cómo el planeta, por ejemplo, se está yendo, nos lo estamos cargando, y seguimos tirando papeles a la calle, y no lo digo por no trabajar, lo digo porque es así. Creo que el cambio climático, el problema es algo más que el papelito del cartel. No, pero hay la contaminación, esto, lo otro, y sí, ponemos normas para incumplirlas, entonces eso afecta también a una persona íntegra. Con esto me da pie a una última pregunta. Por vuestras experiencias personales, sobre todo la tuya, ¿no?, de 2007-2008, en los momentos en los que además estalla la mayor crisis económica que ha conocido España, posiblemente no, desde el final de la Guerra Civil, Basilio, más o menos por el estilo, tú me hablas del 95, también era una época convulsa, recuerden que era la crisis del 93, la salida de, bueno, pues el estallido del caso Gal, etcétera. Claro, cuando la sociedad está en crisis, vosotros lo palpáis, al menos por vuestras experiencias personales, ¿lo palpáis más o es algo que os es...? Por desgracia lo sentimos más. Porque yo te cuento mi caso, ¿no? En mi caso yo te hablé al principio de que me puse a estudiar, me puse a leer, me puse a investigar el porqué del mundo, el porqué. Cuando yo me fui, yo no me fui para otra cosa solamente para arreglar lo que estaba viendo en el mundo. Yo me consideraba el cordero. Escúchame, te estoy hablando en plena crisis, que poca gente se acuerda de lo que era la crisis. Yo en mi trabajo, vamos, yo iba a salvar el mundo, yo iba a ser el cordero sacrificado para salvar el mundo, pero claro, está entre el bien, el sí y el no. Estoy bien y estoy mal, estoy soñando y no estoy soñando. Y yo pretendía eso, salvar el mundo, pero luego te ves que eres una persona más, un humano más, ¿qué vas a hacer? No puede, pero era como estaba, habían reventado las Torres Gemelas, el mundo en crisis, todo estaba fatal. Y eso tú lo vas viviendo y tú vas viendo un modo de poder arreglar eso, vas viendo modo. No es efectivo, claro, una persona solo, por mucho que quiera tú, y luchar contra todo eso,
Y yo tenía otro problema añadido, la barriada, mi barriada, el Príncipe Felipe. El Príncipe Felipe estaba... Mira que hoy un día se habla que está mal. Bueno, imagínate cómo estaba antes. Entonces, todo eso era un estrés. Luego familiar, el mundo... ¿No está allá? A mí me preocupa muchísimo la supervivencia del estado de bienestar. Me afecta muchísimo porque estoy representando a un colectivo que tiene un pronóstico de exclusión bastante real. Estoy representando a un colectivo que en un 80% de ellos no tienen un proyecto de vida independiente. Entonces nosotros dependemos de que el estado de bienestar funcione. Y a mí me preocupa muchísimo de que funcione, de que la gente encuentre trabajo, porque cuanta más gente sea feliz y más gente tenga la vida estabilizada, más podremos ayudar a los que vienen por debajo. Y somos un colectivo necesitado de moral, pero también de ayuda, y no es indigno pedir ayuda. No, por supuesto. De hecho, si estamos terminando ya, te comentaré que existe, que España ha firmado el convenio de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad. Y allí se obliga a la normativa española a adaptarse y a hacer una serie de ajustes en la normativa para que nos faciliten la integración a nosotros. Entonces me preocupa mucho la situación mundial, la situación de España, las crisis que hay, eso nos afecta de primera manera porque somos un colectivo que necesitamos ayuda y que le pedimos al estado de bienestar ese apoyo que creo que nos merecemos como seres humanos. Bueno, pues con esta reclamación, que si le sirve algo en mi opinión me parece justa, vamos a concluir por esta semana. Así que, Said, Basilio, si no nos dejamos nada más por el... No, lo único... Sí. No, que siempre estamos pidiendo visibilidad, o sea, te damos las gracias por hacernos visibles durante este rato que ha sido muy agradable. Bueno, pues gracias sinceramente a vosotros. Y gracias también a todos ustedes por habernos acompañado una semana más. Les esperamos dentro de 7 días, mediante. Sean felices.